Buenos e informados días. Hoy es lunes 8 de septiembre. Bienvenidos a Semanalmente. Arrancamos el programa de hoy con la nota en México, siendo esta la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tal y como se los anticipé la semana pasada. Esta fue su primera visita oficial a México desde que asumió el cargo en enero. Y la verdad es que era una visita muy esperada. El encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, obviamente bajo un fuertísimo dispositivo de seguridad encabezado por camionetas blindadas e inclusive agentes del Servicio Secreto estadounidense. Y esta reunión arrancó poco antes de las 10 de la mañana y se prolongó por casi 2 horas en el Salón Leona Vicario. A Marco Rubio lo recibió el canciller Juan Ramón de la Fuente y en la mesa estuvieron figuras clave del gabinete mexicano. Las figuras clave en la reunión es súper importante cuando tenemos un encuentro de este estilo, ya que nos dice mucho la prioridad en este caso de la presidenta, pero también quién acompaña al secretario de Estado. En el caso de la presidenta estuvo presente la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco, y el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Por parte de Estados Unidos lo acompañaron el embajador Ronald Johnson junto con un equipo de seguridad y asesores diplomáticos. El tema central de esta visita fue el lanzamiento del llamado Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley. Seguramente se pregunten, ok, ¿y eso como que qué? ¿Eso qué? No se preocupen, para eso estoy yo aquí. Este programa es un nuevo mecanismo entre México y Estados Unidos para coordinar acciones en 5 áreas distintas. 1. El combate al crimen organizado transnacional. 2. La lucha contra el tráfico de drogas con especial énfasis en el fentanilo. 3. Aunque ustedes no lo crean, el control de armas y algo súper importante que Marco Rubio habló sobre este tema. Recuerdan que hemos tenido como que este contexto donde en Estados Unidos se hacen patos respecto a que empresas armamentistas de su país eventualmente le venden las armas a los cárteles acá en México. Bueno, 4, la atención a flujos migratorios irregulares. Y como quinto y último punto está la prevención de delitos vinculados a robo de combustible y otras actividades ilícitas. Recuerden que robo de combustible es meramente huachicol y que ya se tenga también el huachicol como un área a combatir de manera binacional, dice muchísimo. Ahora, este programa será supervisado por un grupo de alto nivel con representantes de ambos países, quienes se van a estar reuniendo periódicamente y que también tendrán compromisos de seguimiento. En su mensaje, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que todo acuerdo con Estados Unidos debe regirse bajo 4 principios: soberanía nacional, reciprocidad, responsabilidad compartida y confianza mutua. Dejó claro que México está dispuesto a cooperar, pero no permitirá operaciones militares unilaterales de fuerzas estadounidenses en territorio nacional. Marco Rubio, por su parte, fue enfático en señalar que el fentanilo es la prioridad número 1 de la relación bilateral y aseguró que ningún otro gobierno coopera más con Washington que el de México, lo cual realmente fue una declaración sumamente sorpresiva. Por su parte, el embajador Ronald Johnson reforzó esta narrativa diciendo que la cooperación actual está dando resultados como nunca antes. Ambos gobiernos presentaron cifras para sustentar estos dichos, entre reducción de delitos, flujo migratorio e incautaciones. Por supuesto que la visita también estuvo atravesada por el contexto político y comercial, que como saben es uno sumamente importante. Marco Rubio llegó con la advertencia de Trump de fondo: si México no muestra resultados contundentes en el combate al fentanilo, la Casa Blanca podría imponer aranceles a las exportaciones mexicanas. Como sabemos, Trump ya ha utilizado las tarifas como herramienta de presión desde que regresó a la presidencia en enero. Y aunque México ha logrado esquivar una primera imposición en abril y obtuvo una prórroga en agosto, el plazo de estos aranceles vence en menos de 2 meses. Y esta coyuntura coloca al gobierno de Claudia Sheinbaum bajo fuerte presión, pues por primera vez en 3 décadas, Washington vincula de forma sumamente directa el tema de seguridad
migración y comercio en su negociación con México. El contexto de la reunión también fue bien importante, pues ocurrió después de que se diera a conocer el operativo militar estadounidense en el Caribe, en el que fue hundido un barco procedente de Venezuela acusado de transportar droga con un saldo de 11 personas muertas. La Casa Blanca lo escribió como un ataque contra narcoterroristas, pero en la región encendió alarmas, por supuestérrimamente, porque a todos les entra la angustia sobre la posibilidad de que Estados Unidos recurra a acciones militares unilaterales bajo el argumento de combatir al narcotráfico. Para concluir este tema tan importante, podemos decir que la visita de Marco Rubio marcó un punto de inflexión y sirvió para formalizar acuerdos en seguridad e inmigración que ya se venían implementando, pero también dejó claro que la cooperación bilateral está hoy condicionada por la presión comercial y por los resultados inmediatos en el combate al narcotráfico. Definitivamente, México y Estados Unidos atraviesan una etapa de gran intensidad en su relación, donde la seguridad, la economía y la migración están más entrelazados que nunca, y donde la política antidrogas se ha convertido en moneda de cambio frente a la constante amenaza de aranceles. Si podemos calificar el encuentro, yo la verdad lo calificaría como un muy buen encuentro, y cosa que también he de confesar, me dio muchísimo gusto. Ya que les introduje el tema de Venezuela, vayamos a ello, no sin antes anticiparles que este programa se viene recargado de información internacional y es que pasó bastantísimo. Hablamos a lo de Venezuela. La semana pasada Trump anunció que bajo sus órdenes la Marina estadounidense atacó y destruyó una lancha procedente de Venezuela, matando a 11 personas a las que calificó como terroristas en acción del crimen organizado. Este mensaje, que difundió también en Truth Social, venía con un video del ataque y Trump advirtió que este episodio debía servir como aviso a quienes intentan introducir drogas a su país. Este ataque ha generado enorme controversia y con justísima razón. A ver, por un lado, la Casa Blanca afirma que la embarcación estaba tripulada por miembros del Tren de Aragua, que recuerden que es un grupo criminal venezolano catalogado por Washington como organización terrorista. Ahora, según la versión oficial, esta lancha transportaba una gran cantidad de drogas con destino a Estados Unidos y su destrucción formó parte de una operación autorizada directamente por Trump. El Pentágono ha dicho que este tipo de acciones continuarán, aunque los detalles del operativo permanecen clasificados. Y todo esto desató muchas dudas, pues el video que publica Trump, que hay que decirlo, era de bajísima calidad, no permite identificar con claridad si había 11 personas a bordo ni si el barco contenía grandes cargamentos. El gobierno venezolano sostiene que el Tren de Aragua fue desmantelado en 2023 y que ya no tiene operaciones en el país. Y expertos como Mike Lasusa de Inside Crime señalan que si bien este tipo de lanchas son comunes en el Caribe por tráfico de drogas, también suelen usarse para transportar migrantes y contrabando de mercancías. Además, la decisión de destruir una embarcación con personas a bordo abre un debate legal. Especialistas en derecho internacional señalan que se pueden usar medios para detener un barco, pero la fuerza letal contra supuestos narcotraficantes de bajo rango puede constituir una ejecución extrajudicial y una violación del artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza entre estados, salvo en casos de legítima defensa. Ante esto, claro que Estados Unidos podría argumentar que actuó en defensa de su seguridad nacional, pero expertos advierten que llamar narcoterroristas a los tripulantes no los convierte en objetivos militares legales. El gobierno venezolano ha respondido con escepticismo, sugiriendo incluso que el video difundido por Trump pudo haber sido generado por inteligencia artificial. Sin embargo, verificadores independientes como BBC Verify y Reuters, que hay que decir, bendito el cielo que existen, bueno, ellos ya descartaron que el material fuera creado con inteligencia artificial, aunque admitieron que sí pudo haber sufrido ediciones o cortes. En paralelo a toda esta situación, recuerden que Estados Unidos tiene desplegados 4,000 efectivos y tiene buques de guerra en el Caribe como parte de esta ofensiva en contra de Venezuela. Y fíjense que este ataque nos recuerda a episodios del pasado
que yo no viví porque no había existido, como la invasión a Panamá en 1989, que a lo mejor alguien por acá tampoco había existido en ese entonces, que le voy a platicar de qué trató. Esta invasión a Panamá en el 89 fue para detener a Manuel Noriega, aunque con una enorme diferencia, siendo esta que nunca antes se había usado fuerza militar letal contra un bote de supuestos traficantes de bajo nivel mediante un dron. O sea, nada más si quiero que ubiquemos un poquitito lo que estamos platicando. Un dron, literal, pim, 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 atacó un barco en donde hay supuestamente narcotraficantes que tienen un cargamento gigantesco en una lancha y asesinan a 11 personas. Si ya lo dimensionamos, sabremos que no estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces ahora imagínense que Marco Rubio llega a México después de que nos enteramos de esta noticia. Y en donde obviamente el nervio está, en donde dices, oye, pues si hicieron eso con un dron ahí en las aguas del Caribe, ¿cómo que me viene a mí a garantizar que no lo hagan, no sé, por ejemplo, en Sinaloa? Bueno, justo por esto es que los analistas ven toda esta situación como un giro drástico en la estrategia estadounidense, ya que ahora está mezclando la narrativa antiterrorista con la política antidrogas y abre la puerta a operaciones mucho más agresivas en la región. Desde luego que la relación entre Washington y Caracas está en un punto crítico, cosa que ya sabíamos, pero más allá de la tensión entre esos dos países, también redefine hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos a su guerra contra el narcotráfico. Yo les anticipé que venía muy interesante el programa y les voy a decir por qué. Porque la verdad, en México pasaron cosas, hablaremos de ellas, pero sí me parece que a nivel internacional lo que pasó la semana pasada fue increíble. Y también creo que hablamos muy poco de eso porque de pronto creemos que lo que nos incide en México y Latinoamérica no va más allá de Estados Unidos cuando hay muchas cosas pasando. Cosas tales como que la semana pasada en China literalmente se movió la aguja geopolítica. Así tal cual como lo están escuchando. Les voy a platicar. La semana pasada en Tianjin se llevó a cabo la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Algo que seguramente muchos no habían escuchado sobre esto. No se preocupen, les voy a platicar. Comenzando con que esta organización es un bloque de seguridad y cooperación que hoy reúne a 10 países miembros. China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán. Aparte, tuvieron líderes invitados y organismos internacionales. Esta reunión fue presidida por Xi Jinping y tenía la presencia de Vladimir Putin y la participación de Narendra Modi, entre otros. Se han de preguntar ustedes, ¿y por qué dijo nada más Putin y Modi de todos los líderes que estaban? Les voy a platicar porque aquí hay un paréntesis bien importante. Históricamente, China ha tenido rivalidad y bastantes roces con dos países, con Rusia y con India. Entonces, el que Modi esté en China y esté en esta cumbre dice muchísimo. Y aparte en un contexto que recuerden, les platiqué el programa pasado, que les acaban de agregar un arancel del 50% adicional por estar comprando petróleo ruso. También Rusia y China históricamente tienen su pique y tienen sus roces y ahora andan muy amiguitos. Por lo mismo es que decimos que lo que vimos la semana pasada fue un movimiento en la aguja geopolítica total. Y esperen a que les platique ahorita lo que pasó después de la cumbre. Sigamos con la cumbre. A ver, la cumbre tenía una agenda, la verdad, muy amplia, pero con 3 hilos conductores clarísimos. Ucrania como trasfondo, la lucha contra terrorismo, extremismo, separatismo y una mayor coordinación económica en un entorno dominado por guerras comerciales y sanciones. En su discurso inaugural, Xi pidió abandonar las mentalidades de Guerra Fría. Planteó la Organización de Cooperación de Shanghái como garante de estabilidad y desarrollo y de facto como un foro alternativo a los formatos occidentales. Cuando decimos los formatos occidentales, están hablando meramente de Europa y de Estados Unidos. También obviamente de México y Latinoamérica, pero la verdad es que no es como que no somos muy clave en eso que digamos, ¿no? Nada más así cuando luego sé que muchos escuchan de qué formato occidental en Occidente, que tengan claro que se hace alusión a Europa, Estados Unidos, Canadá. El resultado político fue la declaración de Tianjin,
que es un texto que, por cierto, no menciona la guerra en Ucrania, que esto fue justo una omisión que hicieron de manera estratégica para evitar fracturas al interior del grupo, pero sí condena el ataque terrorista del 22 de abril en Pahalgam, que es en Cachemira, que es un punto sensible para India. Y también reafirmó una línea dura contra el terrorismo sin dobles raseros, que no sé si ustedes ya empezaron a quilar un poco cuando hablamos de terrorismo. Cuando se funda esta organización es en el marco del 11 de septiembre. ¿Se acuerdan lo que pasó en Nueva York? Me supongo que todos nos acordamos, ¿no? Muy bien. Y a partir de ese momento, Estados Unidos comienza esta lucha contra grupos terroristas islámicos. Y ahora la lucha que encabeza el gobierno de Estados Unidos es contra otros grupos terroristas que son los cárteles. Como que ahí de repente dices, órale, 24 años después, ¿cómo van ahí cambiando un poco también discursivamente estas categorías? Además, el documento que firman en la cumbre rechaza las medidas coercitivas unilaterales, incluidas las de carácter económico, por considerarlas contrarias a la Carta de la ONU y a las reglas de la OMC. También en esta carta se expresa la preocupación por la situación humanitaria en Gaza y condena los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán en junio de 2025. En paralelo, se acordó impulsar instrumentos financieros y cooperación económica entre los países miembros de la cumbre. Si todo esto lo analizamos en un plano político estratégico, quedó clarísima la sintonía entre Xi y Putin en esta narrativa de un orden multipolar sin hegemonías. De hecho, Putin usó la plataforma para insistir en su lectura del conflicto con Ucrania, responsabilizando a Occidente, mientras China mantuvo su discurso de neutralidad activa. Modi, por su parte, marcó presencia y buscó bajar tensiones con China tras años de una relación que, digamos, ha tenido muchísimo pique. Y más allá de la retórica, la Organización de Cooperación de Shanghái operó como termómetro del sur global, porque es un espacio que agrupa alrededor de 40% de la población mundial, con economías cruzadas por sanciones, tarifas y rivalidades, pero que coincide en blindarse frente a la coerción económica y exigir estándares uniformes contra el terrorismo. La cumbre resultó demasiado relevante, pues definió un marco político, siendo este el rechazo a la coerción económica, la condena explícita a atentados como el de Pahalgam, atención a Gaza e Irán y una narrativa pro multipolaridad con China y Rusia en el centro. Que esto nos deja en claro que lo relevante pues ya no pasa solamente por Washington, sino también pasa por Pekín. Y tan pronto se acabó la cumbre, Modi, recuerden, el primer ministro de la India, se fue de China y llegó nada más y nada menos que Kim Jong-un, así como Clemente acaba de llegar aquí a interrumpirme. Se fue. A ver, pausa aquí antes de que hablemos del Kim y del Putin y del Xi, porque, a ver, necesito que aquí me pongan la foto que yo titulé MLP, pero es en plural NLP. Aquí está la foto de los tres. Y necesito aclararles una cosa. O sea, MLP no es solo My Little Pony, cosa que yo me enteré junto con ustedes. Yo no sabía que eso era MLP. Y por cierto, me quedé pensando cuántas veces yo he usado MLP, digo, con gente de confianza, evidentemente, y digo, en la torre, si no saben lo que significa, van a pensar de que esta es quiso porque me mandó un mensaje que hice My Little Pony. A ver, MLP también hace alusión a una expresión muy coloquial, muy grosera, que es melapellation. Obviamente no es melapellation, es melap, ¿ok? Y si lo ponemos en plural, sería nos la. Y por eso esta foto la titulo Nos la NLP. O sea, véanlos nomás. Ellos están felices y campantes por la vida. Incluso se filtró lo que estaban platicando previo a ir al desfile militar y estaban justamente discutiendo cuántos años iban a poder vivir. O sea, yo sí que tú como que muy preocupados por las sanciones y por cómo los percibe el mundo, no se ven. Y no sé si ustedes vieron el desfile militar en China,
que les anticipé que se iba a llevar a cabo el miércoles pasado. Sé que muchos sí porque me etiquetaron y me emocioné. Bueno, yo sí vi el desfile y solo puedo decirles que de verdad me quedé impresionada. Es más, les quiero poner aquí un video. Parece película. O sea, es esas tomas que yo he visto en ocasiones de, no sé, como que inclusive la toma se ve vieja, como que de hace muchos años, pero qué impresión la perfección. O sea, me impresionó cómo todos volteaban al mismo tiempo, cómo estaban todos sincronizados, estos saludos entre Xi, pero también entre la base militar. ¡Wow! También a mí me impactaron la cantidad de simbolismos que vimos. Comenzando, obviamente, con la presencia de Putin, Kim Jong-un, y con la ausencia de representantes de alto nivel de las principales democracias occidentales. O sea, quedó muy en claro como que el club, ¿no? De que aquí estamos nosotros y los demás no están ni siquiera bienvenidos, mientras también de pronto digo, y en el mundo estamos hablando de otras cosas. Y luego yo también, a veces me pasa con ese tipo de aconteceres, que me gusta pensar en unos 15, 20 años, porque siento que lo que estamos viviendo actualmente, a veces hay episodios que digo, ¿cómo los vamos a ver en 20 años? De que fuimos testigos de primera mano de en muchas ocasiones un montón de cosas sin sentido. Ahorita voy a hablar de esto, pero inclusive de ver cómo tuvieron el jueves pasado esta reunión, los altísimos mandos de las empresas de tecnología, todos alabando a Trump, cuando hace unos escasos 4 años la mayoría lo criticaba. En fin, como veo estos sucesos y digo, sé que son históricos, pero trato de anticiparme para luego voltear para atrás y recordarme de cuando era joven y tenía este programa con ustedes, que lo seguiré teniendo seguramente, pero diferente, y decir de que, ay, claro, me acuerdo cuando hacía la investigación y hacía el guión y todo lo demás, pero también me impacta y de alguna u otra forma me emociona, pero también me preocupa ver cómo se está desarrollando el mundo. De hecho, hubo una parte bien interesante en la que Xi enmarca el acto de una narrativa histórica alrededor del sacrificio de China en la Segunda Guerra Mundial. Esto como fundamento de su exigencia de respeto soberano el día de hoy. Volvió a rechazar la mentalidad de la Guerra Fría, habló de elecciones entre paz y confrontación, y yo también ahí pensando, mijo, ahí está el Putin, o sea, ¿cómo? Y luego también afirmando que el pueblo chino no teme a la violencia y se mantiene firme sobre sus propios pies. Que esto, miren, sin lugar a dudas, es un mensaje con dedicatoria especial para Estados Unidos y también a las tensiones en Taiwán. Que, por cierto, es que hice una conferencia, aquí nunca lo he platicado, pero tengo una conferencia en la que hablo de cómo también China, todo su motor económico cambió después de la pandemia. Ay, no, es que esa conferencia tienen que pagar por ella para que la imparta, porque tiene mucha información, hice demasiada investigación, pero a ver, ahorita voy a ligar esa idea con lo que lo voy a platicar, porque dentro de lo más llamativo en todo el desfile fueron los equipos nuevos o pocos vistos, como los misiles antibuque y defensa aérea de última generación, que incluye drones navales, submarinos no tripulados, hipersónicos, también sistemas no tripulados de reconocimiento y ataque que incluyen aparatos como el GJ-11. Todo esto, ustedes dirán, bueno, seguramente es como, mira lo que traigo. No, es algo mucho más interesante porque sí subrayan la modernización acelerada que tiene China, específicamente del componente naval. Y algo que muchos no saben es que cuando pasa la pandemia, en China mandan a sus casas prácticamente a muchísima gente, incluidos periodistas, reporteros, académicos que estaban analizando cómo estaba creciendo China, ¿no? Como potencia económica. Lo que no alcanzaron a ver es cómo China estaba ganando en el terreno de la tecnología. Por eso, cuando sale lo de DeepSeek, ¿se acuerdan? Hace unos meses, a principios de año, para muchos fue justo esta señal de los chinos están mucho más avanzados de lo que pensamos. También que sepan que obviamente los chinos no sacaron todo su arsenal en el desfile, pero por lo mismo estábamos todos bien atentos para ver qué traen el morral, porque muchas personas no saben. Como que te lo dejan a la imaginación, pero no es algo que tenga certeza. Que por cierto, aquí algo que también me llamó mucho la atención y que se me hizo bien interesante fue que Xi Jinping usó un traje estilo Mao. Aquí se los dejo. Este es el traje estilo Mao. Y obviamente en todo esto, Trump
reaccionó, pero lo hizo en 2 tiempos. Miren, primero él calificó este desfile como impresionante, pero después, casi al mismo tiempo, le reprochó a Xi Jinping no reconocer el apoyo estadounidense a China en la Segunda Guerra Mundial. Y luego, fiel a su estilo, aprovechó para sugerir que Xi Jinping, Putin y Kim Jong-un estaban conspirando en contra de Estados Unidos. Y más allá de la retórica, una realidad es que quienes saben de defensa en Estados Unidos sí le dieron el desfile como un recordatorio de que la brecha tecnológica se está cerrando y de que Washington tiene que reforzar su disuasión regional. Que luego también ahí ustedes empiezan nada más a ver este mapa y el rompecabezas. Tienes Estados Unidos, se pelea con Venezuela, pero luego tienes del otro lado del charcote, se están reuniendo todos allá en China y te andas peleando tú con tus aliados comerciales. Como que no cuadra ahí la mate. Y luego entonces también analicen en este contexto las reacciones y declaraciones de Marco Rubio. Bueno, antes de cerrar este tema, hay algo que sí considero bien importante platicar, que es de Kim Jong-un, porque siento que hablamos muy poco de él y hay que decirlo, regresó a la escena internacional con mucha fuerza, porque en esta ocasión pasó algo bien importante que a muchos se les pasó, miren, de noche. En los comunicados conjuntos que sacaron, ya no se mencionó la desnuclearización de Corea del Norte, que es un detalle que puede parecer menor, pero que en realidad es una victoria diplomática de Kim. Qué horror que cada que digo Kim me es imposible no pensar en Kim Kardashian. Háblame de buen marketing. Bueno, a ver, muchos no saben, pero durante años tanto Pekín como Moscú habían acompañado las resoluciones de la ONU que sancionaban el programa nuclear norcoreano. Incluso votaron junto a Washington en 2016 y 2017 para imponer medidas severas contra Pyongyang. Pero hoy eso cambió. Rusia y China no solo están bloqueando nuevas sanciones en el Consejo de Seguridad, sino que con sus gestos políticos y diplomáticos parecen aceptar a Corea del Norte como potencia nuclear. Kim Jong-un sabe esto perfectamente y vaya que lo ha aprovechado. Tan es así que en los últimos meses ha contribuido activamente al esfuerzo bélico ruso en Ucrania. ¿Cómo ha hecho esto? Bien fácil, él manda armas y hasta soldados. O sea, según inteligencia surcoreana, es decir, de Corea del Sur, más de 2,000 combatientes norcoreanos han muerto en el frente europeo. Por eso, en el desfile militar vimos a Putin agradeciéndole a Kim Jong-un por su apoyo, porque el Kim le apostó todo al Putin. Otro detalle bien interesante es que Corea del Norte sigue dependiendo casi por completo de China para su comercio exterior y por supuestérrimo que Kim está buscando reforzar ese vínculo. Por cierto, los medios oficiales reportaron compromisos para profundizar la cooperación económica y comercial, además de consolidar la relación política independientemente de cómo cambie la situación internacional. Total, que el Kim nos dejó mega claro cómo Corea del Norte pasó de la marginación internacional a convertirse en pieza útil para Rusia en la guerra de Ucrania y para China en su pulso con Estados Unidos. Una jugada que, sin decirlo abiertamente, consolida a Kim como parte del club nuclear aceptado de facto por las potencias rivales de Occidente. Que, por cierto, antes de cerrar esta sección, esto sería para los reales, pero creo que es un fun fact bien interesante por saber. Hace 2 meses estaba platicando con un amigo que fue a Corea del Norte, ¿ok? De hecho, me lo mencionó tanto que les confieso que quiero ir. Ya tengo el contacto de cómo ir, pero no me he animado. Y entonces me estaba platicando que cuando fue a Corea del Norte le dieron como un recorrido por un tipo museo. No me acuerdo si era un museo, era un espacio que estaba lleno de como de detalles que le mandan a Kim Jong-un. Este amigo es, al igual que yo, de Nuevo León. Y de repente me dice que, Mariana, ¿puedes creer que de repente tú veías así como con decoraciones o detalles que mandaban primeros ministros, jefes de Estado, presidentes? Y de repente que voy volteando y veo que hay un reconocimiento del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Se lo mandó Larrazábal a Kim Jong-un. Yo, ¿cómo? Me dijo, te lo juro. Yo, ¿y no tomaste foto? Pues no, obviamente no puedes tomar foto. Entonces, pues ya de una vez sí voy, amigos norcoreanos,
déjenme tomarle una foto. Yo dije, ¿cómo? O sea, el municipio de Mis Tigres de la U de Nuevo León, San Nicolás de los Garza, tiene en Corea del Norte un tipo de reconocimientos a Kim Jong-un. Interesante, ¿no? Diría el Chicharito. Bueno, y justo mientras pasaba todo esto en China, el pasado jueves 4 de septiembre, el presidente francés Emmanuel Macron anunció un acuerdo inédito, siendo este que 26 países se comprometieron a apoyar militarmente a Ucrania en caso de que se alcance un alto al fuego con Rusia, cosa que aún no se logra. La idea no es librar una guerra contra Moscú, sino disuadirla de volver a atacar a su vecino en el futuro. Este compromiso se firmó en el marco de la llamada Coalición de Voluntarios, que es un grupo de 35 países lanzado en marzo por Francia y el Reino Unido, que se creó para preparar garantías de seguridad a favor de Ucrania. En este encuentro participaron líderes de forma presencial y virtual. Entre los presentes estuvieron Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, el primer ministro británico Keir Starmer, que de hecho copresidió esta cumbre, y el presidente español Pedro Sánchez, que también intervino por videoconferencia luego de que su avión tuvo unas fallas cuando volaba rumbo a París. Macron explicó que las garantías de seguridad entrarían en vigor una vez firmado un tratado de paz, un armisticio o al menos un alto al fuego, cosa que, insisto, hasta ahorita no existe. Pero se trata de compromisos militares en tierra, mar o aire, aunque los detalles sobre qué hará cada país se mantienen bajo reserva. Por cierto, Alemania, Italia y Polonia figuran entre los principales contribuyentes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky celebró esta iniciativa y la calificó como el primer paso concreto y serio en muchísimo tiempo hacia la protección futura de Ucrania. Ahora, para todo esto, la coalición deja claro que no busca abrir un frente directo con Rusia, sino enviar un mensaje de disuasión. Pero aquí Estados Unidos sigue siendo el gran ausente en la concreción de compromisos y es un tema que preocupa, ya que la participación de Estados Unidos es indispensable para garantizar que Moscú no escale el conflicto. Para esto recordemos que Trump ya ha advertido que su país no va a enviar tropas a territorio ucraniano y que la OTAN no estará involucrada en la protección del país, pero también hay que decir que Trump dejó abierta la posibilidad de algún tipo de apoyo sin que realmente sepamos qué tipo de apoyo sería, como que no ha entrado en detalles. Algunos aliados, como Alemania, señalan que sin la participación de Estados Unidos no podrían comprometerse plenamente a estas garantías, porque consideran que solo Washington tiene el peso disuasivo suficiente para contener a Rusia. De hecho, aquí una de las razones, que esto es súper importante, del por qué se crea la coalición de voluntarios, es para responder a la presión de Trump para que los europeos asuman más responsabilidad en su propia seguridad. Macron insistió en que Europa ya está lista para dar garantías de seguridad a Ucrania el día que se firme la paz, aunque expresó muchas dudas sobre la sinceridad de Moscú para llegar a un acuerdo. He aquí su gustosa sección de breves pero importantes. Y ya sé que mucha cosa muy international, yo me tomé hoy muy en serio de Monterrey para el mundo, como dice Elisa Villarreal, pero es que en México el Congreso también vivió su propia sacudida política. La panista Kenia López Rabadán fue elegida presidenta de la Cámara de Diputados y esto constituye un movimiento que cambia el tablero parlamentario justo en el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones que, por cierto, a partir de hoy irán a trabajar de manera ordinaria nuestros legisladores, que también muchos no saben, pero todo el nombramiento de Kenia de pronto estuvo como que atropellado, no se sabía si se iba a hacer, si no se iba a hacer, si iban inclusive a respetarlo e íbamos a caer en una crisis constitucional. Afortunadamente no pasó y también que sepan que le tocaba justo al PAN tener este nombramiento y también que sepan que ahora tenemos a 3 mujeres, una presidenta de los senadores, otra presidenta de la Cámara de Diputados y bueno, la presidenta del Ejecutivo Federal. Ahora, el reto inmediato de Kenia López Rabadán va a ser conducir debates que se anticipan bastante cargados, que van desde la discusión del paquete económico 2026, que llega esta semana, que va a marcar las prioridades fiscales y sociales del nuevo gobierno, hasta la revisión de nombramientos en organismos autónomos y de leyes secundarias en materia energética,
de seguridad y de muchísimos otros temas más. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió un nuevo frente en la política económica mexicana. Anunció que su gobierno analiza imponer aranceles a países con los que México no tiene tratado comercial. Una lista en la que aparece China, aunque no es el único caso, ¿verdad? Esta medida se enmarca dentro del Plan México, que recuerden la estrategia lanzada desde el inicio de su administración para proteger industrias nacionales consideradas clave. Por ahora no se han definido los sectores que estarían sujetos a estas reglas y la presidenta explicó que los detalles se darán a conocer más adelante, aunque sí subrayó que no se trata de una innovación radical, ya que en diciembre se habían impuesto aranceles a importaciones textiles a través de la Secretaría de Economía con el argumento de proteger la industria local. Si muchos de ustedes de pronto se estaban preguntando, ¿por qué sale más caro pedir de Temu, Shein o Alibaba? Hola, hay aranceles desde hace un buen rato y estas empresas vienen mayormente de China. La semana pasada les platiqué el cuadro nazi en Argentina y la historia terminó en lo que teníamos hasta ese momento, siendo esto que nadie sabía dónde había quedado el cuadro. Bueno, pues ¿qué creen? El cuadro salió a la luz. Los fiscales federales acusaron a Patricia Kadgen, que es la hija del funcionario nazi que huyó a Argentina tras la guerra, y a su esposo, Juan Carlos Cortegoso, de encubrimiento agravado por ocultar una pintura robada hace más de 8 décadas. De hecho, que sepan que esta pareja, que son los que tenían la pintura, después de tanta presión mediática, entregaron el cuadro y quedaron inicialmente en arresto domiciliario por obstruir la investigación, aunque un juez les levantó la medida y les retuvo los pasaportes para impedir que salgan del país. Se enfrentan a penas de hasta 6 años de prisión. Y mientras tanto, la familia de Götz-Sticker, que es a quien los nazis le saquearon sus obras, reclaman la restitución de la misma. Fíjense que la historia no termina ahí, pues fiscales argentinos advierten que en propiedades de la familia Kadgen podrían existir otras piezas robadas. De hecho, ya se incautaron 2 cuadros del siglo XIX en una de las casas familiares y un investigador neerlandés identificó en fotos de Facebook un bodegón del siglo XVII desaparecido desde la guerra. En Estados Unidos, un caso judicial abrió un debate global sobre la responsabilidad de las empresas de inteligencia artificial. Este es un tema que no había tocado aquí, pero me parece de la mayor relevancia. Los padres de Adam Rain, que no sé si sepan, pero es un adolescente de 16 años que murió por suicidio, presentaron una demanda por homicidio culposo contra OpenAI y su director Sam Altman. Esto ya que acusan tanto a la empresa como al director de haber lanzado de forma apresurada la versión de ChatGPT, GPT-4, sin resolver problemas críticos de seguridad. Según el abogado de la familia, Jay Edelson, el chatbot de OpenAI, o sea, ChatGPT, habría ayudado activamente al joven a explorar métodos de suicidio, sin activar protocolos de emergencia ni interrumpir la conversación, pese a identificar la ideación suicida. La acusación sostiene que la empresa privilegió acelerar su crecimiento, y esto porque su valoración pasó de 86,000 a 300,000 millones de dólares tras el lanzamiento de GPT-4, por encima de la seguridad de los usuarios más vulnerables. Los papás de Adam aseguran que la tragedia debe servir como advertencia para reforzar la supervisión de la inteligencia artificial. Y esta demanda llega en un momento en que los sistemas de inteligencia artificial están bajo escrutinio creciente por sus riesgos sociales y éticos. Tras la noticia, OpenAI publicó un comunicado en su blog bajo el título "Ayudar a la gente cuando más lo necesitan". Esto sin mencionar directamente la demanda, pero sí reconoció que ChatGPT no actuó como debía en situaciones sensibles. La compañía inclusive admitió que sus mecanismos de seguridad funcionan mejor en interacciones cortas, pero pueden fallar en conversaciones prolongadas en las que el modelo degrada su capacidad de respuesta adecuada.
OpenAI se comprometió a mejorar la detección de usuarios en crisis, especialmente cuando la intención suicida aparece de forma repentina en distintas conversaciones. Mientras tanto, el caso abre un precedente que podría marcar el rumbo de la regulación de la inteligencia artificial. Y es que sí hay que preguntarnos hasta dónde llega la responsabilidad legal de una empresa cuando su tecnología interactúa directamente con la vida y la salud de las personas. Y este tema también va en auge muchísimo, ya que de pronto muchos utilizan ChatGPT como terapeuta. Oigan, a ver, se vale que de repente te dé una orientada, pero una cosa es una cosa y otra es otra. Águale ahí con eso. Y también, digo, es una nota súper triste, pero que sirva como advertencia a muchos que me escuchan, que tienen bajo su cuidado o no necesariamente bajo su cuidado, pero tienen contacto con menores de edad, también que sepan de los riesgos que existen, que sé que de pronto hay muchos como muy abrumados de no saber de que les regulo el YouTube, pero esto, pero el otro, ahora también el ChatGPT. Sí, pónganse bookies. O sea, ya no estamos para excusas de la tía que no sabe cómo escribir en Facebook y entonces te pone en estado, hola muñeca, ¿cómo estás? No, o sea, este mundo sí exige que estemos pero mega al tiro de estas innovaciones tecnológicas. Bueno, y un poco, afín a lo que les platicaba de que el esfuerzo por parte de Europa surge a partir de que Estados Unidos, bueno, principalmente Trump les dijo como, oigan, pónganse ustedes ya a invertir en su seguridad. Pues la semana pasada, la Casa Blanca confirmó que Estados Unidos ya pone fin a su apoyo a un programa que durante años ayudó a entrenar y preparar a los ejércitos de Europa del Este frente a una posible ofensiva rusa. Esta decisión la reveló primero el Financial Times y luego la ratificó un funcionario bajo condición de anonimato y forma parte de la eliminación gradual de los programas de asistencia en seguridad que Washington ha mantenido con sus aliados. Según la administración, la medida responde a la lógica de una orden ejecutiva firmada por Trump en su primer día de gobierno. Esta orden establece que la ayuda exterior estadounidense debe estar plenamente alineada con la política exterior de la Casa Blanca. Esto, bueno, por si no me habías conocido antes y no habías estado en sintonía con mis programas desde, digamos, enero, estuvimos platicando justo sobre esto, sobre cómo la Unión Europea tuvo que empezar a invertir en su armamento y en su propia seguridad porque Estados Unidos con la mano en la cintura les dijo, si saben contar, conmigo ya no cuenten, rásquense con sus uñitas y a ver cómo le empiezan a hacer. Este recorte afectará a cientos de millones de dólares que están destinados a países que comparten frontera con Rusia y que en los últimos años habían visto en estos programas un respaldo clave por parte de Estados Unidos para reforzar sus capacidades militares. Bueno, y conocer esta noticia para mí fue inevitable pensar en lo que les platiqué. ¿Se acuerdan? En la sección cuando estrené Palos Reales, que les platiqué de que estuve en Estonia y todo lo que me platicaron respecto a sus temores frente a Rusia. Me acordé de ellos y dije, híjole, qué mala onda. Pero bueno, a ver, ellos ya también lo sabían porque Trump ha sido bien consistente en su escepticismo tanto a la OTAN como a la dependencia europea de Estados Unidos en materia de defensa. Recuerden que, como les acabo de platicar, desde hace mucho tiempo él insiste en que Europa debe cargar con una mayor parte de los costos de seguridad, que tiene que aumentar su gasto militar y asumir un papel más activo en el apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Que por cierto, paradójicamente, esto no lo había platicado antes, pero en este segundo mandato de Trump, la relación que ha tenido con la OTAN se ha suavizado. Esto en algunos aspectos, y es que los europeos, obviamente bajo muchísima presión, aceptaron en buena medida su narrativa y comenzaron a gastar más en defensa. Además, inteligentemente, le han pagado a Estados Unidos por armamento que hoy se utiliza en Ucrania, lo cual es una dinámica que ha permitido que el presidente se acerque un poco más a la OTAN, aunque esto no implica que renuncie a su idea central de que Europa debe depender menos de Estados Unidos y más de sí misma. En resumen, el fin de este programa militar en Europa del Este no solo es un ajuste presupuestal, sino que es la señal ya definitoria de que Estados Unidos redefine su papel en la arquitectura de seguridad europea. Y bueno, en una nota que llevábamos mucho tiempo esperando,
Les platico que el gobierno de Trump confirmó que en octubre, o sea, el próximo mes, arranca la renegociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC, y les anticipo desde ahorita que vamos a estar hablando de este tema, bueno, desayuno, comida y cena. Según lo reportó The Wall Street Journal, la Casa Blanca ya tiene calendario y todo para este asunto, inclusive responsables. Tan es así que la oficina de Jamieson Greer, que es el representante de comercio de Estados Unidos, va a conducir el proceso, todo esto bajo la visión proteccionista de Trump. El plan incluye un periodo de consultas públicas antes del 4 de octubre con empresas, sindicatos y otros actores, seguido de una audiencia en el Congreso estadounidense en enero de 2026. Ahora, la fecha clave de todo esto será el 1 de julio del 2026, que se espera sea la fecha en que los tres países sostienen una reunión trilateral para revisar los términos del acuerdo. Bueno, ya medio les adelanté este tema, pero seguramente se acuerdan de esa foto muy emblemática en la toma de protesta de Trump con los grandotes tecnológicos de fondo. Bueno, meses después, Trump volvió a colocarse en el centro de la conversación tecnológica y política al recibir en la Casa Blanca a un grupo de ejecutivos de las principales empresas de Silicon Valley. Ahí andaban el Mark Zuckerberg, Tim Cook de Apple, Sundar Pichai de Google, Satya Nadella de Microsoft, también Bill Gates, Sergey Brin, Safra Catz, Sam Altman, entre otros. La sorpresa fue que el que no fue convocado fue nada más y nada menos que Elon Musk. Que ya que hablamos de Elon Musk, Tesla volvió a colocarse en el centro del debate financiero global al proponer un paquete de compensación para Elon Musk de $1 billón, esta siendo una cifra sin precedentes en el mundo empresarial para asegurar que Elon Musk permanezca al frente de la compañía y que ya no vuelva a desviar su atención hacia la política u otros proyectos. Este plan es un plan con una duración de 10 años y establece metas súper ambiciosas, desde la expansión del negocio de robotaxis hasta llevar la capitalización bursátil de Tesla a $8,5 billones frente al billón actual. De lograrse, Elon Musk elevaría su participación accionaria en la empresa al menos al 25%, tal como él mismo había declarado que buscaba. El trasfondo es la lucha de Tesla por mantener su posición dentro del club de los 7 magníficos de Wall Street. Esto junto a Apple, Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet y Amazon, en un mercado que cada vez se vuelve más competitivo, porque la presión proviene sobre todo de China. BYD ya es el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, mientras que en Europa, Volkswagen lidera la venta de eléctricos. La consecuencia es que Tesla ya no se valora como un simple fabricante de automóviles, sino como una tecnología con la expectativa de reinventar el sector con androides y robotaxis. Me iré a una nota que probablemente muchos digan, Caracas, ¿por qué estamos hablando de esto? Pero permítanme, ahora lo sabrán. Vogue, la revista Vogue, anunció un cambio sumamente histórico en su dirección y Chloe Mal, de 39 años, será la nueva editora jefe tras la renuncia de la emblemática Anna Wintour, quien estuvo al frente durante casi 4 décadas. Ahora, este relevo es uno sumamente importante, ya que marca el inicio de una nueva etapa en la que Vogue busca conservar su legado mientras se adapta a los desafíos de la era digital y a una audiencia global cada vez más diversa. Este relevo llega tras la renuncia de Anna Wintour como editora jefe, aunque no supone su retiro. Anna Wintour tiene actualmente 75 años y ella va a seguir como directora global de contenidos de Condé Nast y supervisando revistas como GQ, Wired y Tatler. La propia Anna Wintour destacó que Mal sabe equilibrar la historia única de Vogue con la innovación necesaria para su futuro e incluso adelantó que continuará como mentora y que también está dispuesta a aprender de ella. Ahora, esta transición, muchos la leen y dicen como, ¡ay, padrísimo! Bienvenida, amiga nueva de 39 años. No. Esto no va a ser nada fácil. Y no va a ser fácil porque la Mal
todavía le va a seguir reportando a Anna Wintour. Y el verdadero desafío aquí será hasta qué punto va a lograr independizar su voz editorial, que en muchas ocasiones hemos visto que hacen este nombramiento y de pronto nada más estos temas no despegan. Y si una realidad es que esta chavita llega pues a suplir los zapatos de una enorme como lo es Anna Wintour. Mao también trae consigo una dimensión política. Y es que, a ver, esta nota a mí me parece súper importante porque creo que muchos no saben que Vogue y también muchos contenidos de moda literalmente empiezan a abrir parteaguas en tendencias tanto liberales como conservadoras. Por cierto, ya nunca lo platiqué, pero parte de la estrategia que yo creo que hay entre Taylor Swift y Travis Kelce es como una estrategia muy conservadora, así tal cual como lo están escuchando. Tengo que terminar de desmenuzar mis ideas, pero sí en un mundo que cada vez se torna más conservador, tomando en consideración las tendencias conservadoras de las próximas generaciones, todo esto empieza a incidir. Y Vogue, siendo hoy por hoy una casa editorial tan significativa, tiene un peso gigantesco. Tan es así que Anna Wintour ha sido realmente un referente por cómo empezó ella a cubrir a las mujeres en las portadas con otra perspectiva. Y si a estas alturas ustedes creen que lo personal no es político, tendré que hacer un episodio especial platicándoles sobre eso porque no se imaginan la incidencia directa y lo entrelazado que está este tema. Esta chava, su dimensión política sí es progresista, o sea, ha participado en marchas de las mujeres e inclusive en un podcast que ella tuvo y llegó a expresar lo decepcionada que estaba cuando Donald Trump se reeligió el año pasado. De tal forma que su voz va a combinar la narrativa de moda con reflexiones sociales y políticas, que es un terreno que la conecta con tanto la tradición Vogue como actor cultural, pero más allá de la pasarela. Y de pronto, muchos no saben, pero sí, pues a ver, el mismo Hollywood hace política, ¿verdad? La Met Gala, que es parte de lo que hace Anna Wintour, también hace política, marca tendencia, es sumamente relevante. Y ahora igual en este tono, antes de irme a dos notas súper importantes de nivel nacional, pero que me pareció relevantísimo platicarles, saben que Giorgio Armani, que es el fundador de la célebre casa que lleva su nombre Armani y el arquitecto del estilo Made in Italy, que es sinónimo de calidad y sofisticación, murió la semana pasada a los 91 años. Armani transformó la moda global desde mediados de los años 70 y levantó un imperio independiente, que es algo súper importante a destacarle, ya que actualmente este sector, el sector del lujo, que inclusive les platiqué sobre este hace 2 programas, es uno que ha estado dominado por fusiones y adquisiciones. Giorgio Armani se mantuvo como único accionista de su grupo, defendiendo la autonomía de su casa frente a los gigantes conglomerados de lujo. Tan es así que en 2016 creó una fundación con su nombre para asegurar la continuidad de la empresa más allá de su vida, consciente de que no tuvo hijos, pero con familiares y asesores que ya están involucrados en la dirección. Y para ir cerrando, en un tema sumamente relevante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación entró en una etapa inédita en su historia. Pasó de 11 a 9 ministros, se eliminaron las salas especializadas y desde ahora el máximo tribunal del país funcionará únicamente en pleno. Esta nueva configuración acaba de estrenar reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación que redefine cómo sesionará y cómo debatirá sus asuntos. Entre los cambios más llamativos está la posibilidad de realizar sesiones itinerantes, es decir, fuera de la sede de la Corte en distintas regiones del país. Estas sesiones podrán solicitarse por decisión de los propios ministros o a petición de la ciudadanía y deberán aprobarse por mayoría simple en sesión privada. La idea, que fue impulsada desde la campaña del ahora presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, es acercar al máximo tribunal a la sociedad y llevar su labor a comunidades, incluidas las indígenas y afromexicanas, bajo reglas de coordinación con autoridades locales para respetar costumbres y formas de organización.
El reglamento también establece nuevos límites para el debate: 10 minutos para exponer un proyecto de resolución, 7 minutos por intervención en una primera ronda y tiempos reducidos en segundas y terceras participaciones. La presidencia podrá abrir más rondas si lo considera necesario, pero queda expresamente prohibido interrumpir a quien tenga el uso de la palabra. Además, las sesiones ordinarias del Pleno se celebrarán de lunes a jueves, con viernes como día extraordinario en caso necesario. La organización de los asuntos también se reestructuró. Los lunes y martes estarán dedicados a controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y temas de fondo como prioridad para casos relacionados con derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Los miércoles se tratarán asuntos penales y civiles y los jueves administrativos y laborales. Para agilizar su trabajo, se acordó dividir por materias, formar comisiones de secretarios, votar en paquete aquellos casos en los que exista consenso y reservar la discusión solo para los asuntos polémicos. Un punto central es que todos los proyectos de sentencia deberán ser públicos. Este rediseño responde a una justificación oficial: la necesidad de superar la baja productividad del pleno anterior y transparentar las sesiones. Pero también abre preguntas de fondo sobre la independencia y la calidad de la justicia, porque mientras los discursos hablan de eficiencia y cercanía con la sociedad, lo cierto es que esta reforma tocó no solo a la Corte, sino también a 18 poderes judiciales estatales. Y ahí es donde se encuentra el contacto directo con la ciudadanía y donde persisten los mayores problemas de acceso y de calidad en la impartición de justicia. Que, por cierto, en los hechos, la curva de aprendizaje seguramente se hará notar. La nueva Corte arranca sesiones ordinarias este jueves 11 de septiembre y la expectativa en el desempeño de esta nueva Corte es bastante alta y se espera que esté bajo mayor escrutinio público. Los riesgos de esta nueva conformación del Poder Judicial son clarísimos. Se abre la puerta a menos independencia, menos profesionalismo y mayor exposición a presiones políticas, económicas e incluso del crimen organizado. No hay que olvidar que el proceso de renovación del Poder Judicial fue, en buena medida, político. Y ya que este es mi espacio y no les rindo cuentas a nadie más que a ustedes, mi audiencia, yo diré las cosas como son. Muchos de los nuevos cargos se definieron en campañas abiertas donde hubo mucho espacio sin ningún tipo de consecuencia para cooptaciones de gobernadores, empresarios y de intereses criminales. Dicho esto, es momento de dejar algo bien en claro. El régimen en México ya cambió y tenemos que abordar esta nueva conformación del poder desde esa realidad. Por ello, lo acontecido el pasado lunes 1 de septiembre fue sumamente importante, pues oficializó el nuevo régimen mexicano. ¡Yay! Llegó su gustosa sección de palos reales. Y el día de hoy quiero ser breve porque el programa pasado me extendí mucho y quise darme un espacio para platicar un poco sobre lo que consideré importante dado el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, que hay que mencionarlo, lleva solamente 11 meses de su administración. En realidad son 12 para que sea el año. Pero quise platicárselos yo mejor y darles un análisis que, ojo, es un análisis mío, es una manera mía de ver las cosas, no es la verdad absoluta. Y en lo absoluto, cuando hablo yo de estos temas, pretendo imponer mi punto de vista, sino es aportar otra perspectiva a la mesa. No lo quise hacer como una sección formal del programa, porque al final estos informes contienen un montón de cifras, de datos. Realmente son en muchas ocasiones discursos muy, pues digamos que mareadores y no necesariamente, pues, orientados a que como ciudadanos entendamos cómo va avanzando una administración y también tomando en consideración que los informes, ningún mandatario en ninguna parte del mundo hace un informe para decir sus malos resultados, ¿verdad? Eventualmente te van a compartir lo que han hecho bien. Dicho lo anterior, sí me gustaría mencionar que me encantaría que cambie el formato del informe. Antes, como les platiqué el programa pasado, el presidente, o en este caso sería también la presidenta, qué emoción poderlo decir, va al Congreso y rinde cuentas, ¿no? Frente al poder legislativo y también de facto frente a la ciudadanía, y es un tipo de corte de caja. Y creo que valdría la pena
considerar volverlo a hacer así, porque de lo contrario como que siento que esa formalidad se pierde, aunque en lo personal no creo que existan las condiciones en este Congreso para que la presidenta vaya. ¿Por qué no creo? Porque hola, ¿no ven que se agarran a trancazos? Pues por eso mismo creo que no es ni siquiera la mejor idea en estos momentos, porque no creo que estén las condiciones, lo cual también nos habla mucho del nivel de nuestra clase política. Pero dicho lo anterior, yo quiero compartirles que en lo personal he percibido un cambio en la administración pública encabezada por la presidenta. Y esto no solamente lo he percibido, sino que también tengo conocimiento. Afortunadamente, esta profesión me ha permitido conectar con un montón de personas, muchas de ellas que trabajan al interior del gobierno federal, que te dicen, la manera de trabajar es una completamente distinta. Tengo conocimiento también de muchas personas que estuvieron inclusive en la administración del expresidente Andrés Manuel y que ahora están en la administración de la presidenta y dicen, es otra cosa por completo. Y también hay que decirlo, esto no se los van a decir, yo sí se los voy a decir. Cuando asumen el poder hace un año, casi un año, pues se dan cuenta que hay muchas cosas que sí están muy mal, muy, muy, muy mal. Y no hace falta que uno tenga contactos al interior como para saberlo. Está el ámbito en salud, que claro, ahorita no se puede presumir que se ha mejorado, porque esa parte un rezago y es algo que se tiene que reestructurar, que a mí en lo personal me gusta saber por parte inclusive de especialistas en la materia que si hay una intención del gobierno federal de mejorarlo, ya que se mejore o no es otro tema. Tenemos todavía un tema importantísimo en salud, el desabasto de los medicamentos. También en materia de seguridad, llegar y ver cómo el país está incendiado. En lo personal considero que sí ha habido un cambio en la estrategia de seguridad. Los mismos datos no lo presentan. Y algo que creo que muchos no han dimensionado es el éxito en la coordinación entre la Guardia Nacional, la Sedena, el Ejército y el Secretario de Seguridad. Creo que muchos no lo dimensionan porque a lo mejor no tienen este comprendimiento respecto a la función. Pero el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, no tiene a su mando, digamos que un cuerpo policial como tal. Ya no lo tiene. Entonces él puede tener la inteligencia que quieran, las intenciones que ustedes gusten y manden, pero si no tiene una buena coordinación con la Guardia y con la Fuerza Armada, pues nada se lleva a cabo. Entonces yo ver que sí se logró eso me parece una señal muy positiva, aunque también he de decir que a mí en lo personal la militarización de la seguridad pública no es algo que me guste, aunque también he de mencionar que conozco de primera mano que estos esfuerzos también por tener un mando civil de pronto es muy fantasioso. Yo lo puedo decir desde mi ultra mega privilegio y luego también por lo mismo creo que hay que ser bien cuidadosos con qué decimos y qué imponemos como verdades o términos absolutos, tomando en consideración que la mayoría de las personas que tienen una voz en este país, que pueden incidir con su opinión, con su análisis, están en la Ciudad de México. Y la Ciudad de México no representa a todo el país. Ojito ahí. Yo también por eso he dejado de seguir a mucha raza que tiene sus columnas de opinión y de análisis, porque me he dado cuenta en este año que no están matizando, ya no se fijan en el gris. Y les voy a decir por qué no lo hacen, porque realmente no vende. O sea, vende mucho irte al polo, o irte, estás a favor o estás mega en contra. Tan es así que cuando en mi caso argumento algunos puntos, mucha gente lo asocia con estás defendiendo a la presidenta. No, es simplemente lo estoy aportando desde otro lugar. Y eso no es sinónimo a que apoye o que no apoye, simplemente elevemos un poco la discusión pública y no meramente nada más tiremos por tirar. En ese sentido de tirar por tirar, creo que también hay que ser bien honestos en que está medio difícil, por no decir casi que imposible, que en cuestión de 11 meses se arreglen y se reparen las fallas que sistemáticamente hemos tenido en este país. Es como pedir un milagro. Lo que sí es que hay que revisar que el programa que se encabeza desde el gobierno federal pues sea uno exitoso y veamos cómo se desarrolla en el transcurso de los próximos meses. Tenemos muchos problemas enfrente, muchísimos. Uno de ellos sumamente importante es el económico, en donde sí, como bien se ha dicho, hay inversión extranjera directa, pero lo que no se ha dicho es que los empresarios mexicanos ya no están invirtiendo en nuestro país y que no invierten porque el clima de inversión no es uno muy positivo que digamos.
Y cuando aparte ya tienes el poder judicial completamente desmantelado y ahora capturado por intereses que en muchas ocasiones ya ni siquiera conoces, pues quien tiene su lana no necesariamente va a sentir que hay una certeza para estarle invirtiendo en este país. Cuando de pronto tienes jueces que le responden a lo mejor a una empresa transnacional que tuvo toda la lana para estar financiando una campaña. Pero eso no lo platican. Que a mí, hijo, la reforma judicial siempre se me va a hacer uno de los grandísimos errores en este país, y eso no significa que lo que había antes estaba bien. Pero como yo lo cubrí desde el principio, si el tema de verdad era atender el acceso y la calidad que tenemos a la justicia, no era empezar por donde se empezó. Es comenzar por las fiscalías y por los ministerios públicos, que por cierto, sigue ese pendiente. Algo que a mí me habría encantado ver en estos primeros 11 meses es justo eso, ver qué reforma hay en la materia y veamos si en los próximos meses lo hay. Lo que sí he de decirles es que veo una forma de gobernar completamente distinta. También creo que estamos frente a una conformación del Estado diferente. Tenemos que crecer en materia económica. Me parece que se ha manejado bien el tema con Estados Unidos, pero me preocupa que en todas las negociaciones algo debes de ceder. Y hoy por hoy no sabemos necesariamente qué es lo que está cediendo el gobierno mexicano con tal de no tener la imposición arancelaria. Porque sabemos que los aranceles terminarían ahora sí que de aniquilar la economía mexicana y no necesitamos para nada eso. Y al final, 2 comentarios que quiero hacer, bueno 3. El primero siendo algo que hizo López Obrador que yo siempre le voy a refutar, digamos, no a él, pero que siempre digo como, ¡ay! Es que se le dio muchísima fuerza a la figura del presidente. Digo, eventualmente nos regimos bajo un presidencialismo. Pero muchos no saben que ahorita con los informes, también sus gobernadores y sus alcaldes, o gobernadoras y alcaldesas en su efecto, afortunadamente vivimos en ese mundo, están informando sobre sus labores. Y bien harían estar revisando qué han hecho. Porque la manera en la que está conformado el orden, por así decirlo, político, pues responde de micro a macro. Primero le exiges a tu alcalde, luego a tu gobernador y después a tu presidente, o alcaldesa, gobernadora, presidenta. También de pronto se nos olvida que está el municipio, el estado, y para todo apuntamos al Ejecutivo Federal. Y eso, lo que a mí más me molesta es que entonces veo a muchos gobernadores y gobernadoras campantes, porque entonces es más fácil echarle la culpa a la presidenta que a la gobernadora o al gobernador. Y eso es culpa de uno como ciudadano, Ojo ahí. Otra cosa que también quiero mencionar es que para mí el gran reto de esta administración y principalmente de la presidenta, que me parece que no lo ha logrado manejar de la mejor forma, está en su partido. Morena no es un partido, es un movimiento en donde te das cuenta que esta autoridad moral que tuvo López Obrador ya no existe. Como botón de muestra tenemos las vacaciones en verano. ¿Ustedes llegaron a ver un desplante así cuando López Obrador era presidente? Yo no. Imagínense a qué grado no hay esta autoridad, esta verticalidad, que el mismo hijo de López Obrador se fue a sus vacaciones y lo cacharon en Prada. O sea, que ahí sí, discúlpeme, pero no hay ningún tipo de defensa ante eso. En fin, para cerrar esta sección, creo que debe estar, como siempre lo he dicho, en el interés de todos como mexicanos que a este país le vaya bien y mejor. Hay que saber hacer crítica, hay que saber señalar lo que está bien, lo que está mal. Y me parece que si bien hay avances, también hay muchos pendientes y que un sexenio dura pues justo 6 años, vamos en el primero, veamos cómo va avanzando esta historia, no sin antes mencionarles que también lastimosamente nuestra clase política en cuestión de nada, en lo que se van a estar enfocando es en las próximas elecciones. Se viene 2027, es un año crucial, son las elecciones intermedias. Desde ahorita ya se empiezan a ver cómo muchos empiezan a moverse, empiezan a calar su poder, que si tienen, que si no tienen. Yo por eso digo que fue un grandísimo error este andamiaje que le dejaron partidista a la presidenta, que le ha imposibilitado de moverse como ella habría querido hacerlo. Pero en fin, ya veremos qué sucede. Si alguien va el sábado a Oasis, ahí nos vemos. Estoy súper emocionada y estoy bien emperrada que Radiohead se le hizo una gran idea confirmar una gira que es pasado mañana. O sea, compadre, ¿tú qué crees? Lo hubieras hecho de aquí a 10 meses de perdido. O sea, ya en noviembre los vatos. Clemente, ven. Oigan, les confieso que ya Clemente está bien grandote. Ya pesa. Ay,
Ya llegó el consentido, que ya no quiere estar tanto. ¿Podemos decirle los 5 principios? Que tampoco dijo él. Que hoy no tiene ganas, yo se los digo. Acuérdense, compartan para que lleguemos a muchas personas. Suscríbanse, piquen el like, dejen un comentario y denle click a la campanita para que reciban notificaciones de contenido nuevo. Que han de decir, ¿cuál contenido nuevo no sacas? Bueno, pronto sacaré. Y ya cuando tengas la campanita, lo sabrás. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana.